El dominio galáctico había visto innumerables batallas, pero esta fue diferente para la primera vez en 1000 años. A especies se habían negado a entregar. El dominio había conquistado cientos de mundos, aplastaron imperios y borraron civilizaciones de la existencia con fuerza abrumadora. Sus flotas de guerra numerados en millones. Sus tecnologías siglos por delante de la mayoría. No uno resistió por mucho tiempo. Pero luego vino humanidad. Cuando el dominio llegó al borde del espacio humano, enviaron su ultimátum habitual: rendirse y convertirse en un basel o cara a aniquilación. La mayoría de las especies se enfrentan a el poder del dominio. Se dio inmediatamente los humanos. No, la respuesta fue extraña, no desesperada. Negociaciones sin gritos de misericordia. Solo un soltero transmisión reconoció que era sin amenazas, no suplicando, solo reconocimiento. La guerra de los dominios. El consejo se rió de otra raza primitiva, demasiado orgullosos para entender su lugar. El flota de invasión, 50.0 hombres, movilizados adelante esperando una conquista fácil. Ellos llegó a la primera colonia humana. Iriel primitivo de resistencia, encontrado armas nucleares ojivas. Nada que pueda detenerlos. La colonia cayó en horas. La segunda colonia tomó más tiempo, días. En lugar de horas lucharon los humanos más duras de lo esperado. Sus armas golpearon más fuerte de lo que deberían. Cuando el dominio llegó a la Tierra, se esperaba enfrentar a un roto desesperado. En cambio, las defensas de la Tierra eran listo. Y luego, los humanos enviaron solo una nave. Al principio el dominio lo pensó. Fue un error que un solo barco se moviera hacia el corazón de su flota apenas registrados contra sus sensores. Su potencia de salida es ridícula en comparación con sus dreadnoughts. Almirante Sral observó la exhibición. Táctica divertidos, piensan que un barco salvará a ellos. Sus oficiales rió entre dientes. La flota del dominio, numerada en las decenas de miles, que era la nave humana, una mera mota en comparación. Entonces, la especificación se movió. No lo hizo participar en patrones de ataque estándar. No intenté esquivar la carrera ni negociarla. Acelerado directo hacia el dominio flagship. Al principio pensaron que era un intento de embestida primitivo, desesperado, pero entonces los escudos del dominio parpadearon, sistemas cerrados abajo. Entonces el verdadero horror comenzó. El barcono estaba disparando armas. Era el arma. El almirante Sil apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las comunicaciones de su flota se inundaran con gritos. Algo estaba pasando. Los barcos iban, tripulaciones oscuras, estaban siendo borrado, no asesinado. Simplemente se fue y la nave humana siguió moviéndose, atravesando la flota como un cuchillo a través de la carne. El dominio había enviado 50.000 barcos, y en solo minutos, silencio permaneció. El único barco humano que envió un mensaje final antes de desaparecer de sensores. Reconoció que la guerra había terminado. Pánico esparcidos por lo alto del dominio comanda 50.0 naves que no han sido destruidas en la batalla, no lisiado en alguna última. Los sensores están gone. No habían registrado ningún escombros. Sin restos, nada más que un vacío donde una vez estuvo la flota. Sido la noticia difundida como un reguero de pólvora a través del imperio. Miles de millones de ciudadanos, condicionados creer en los dominios invencibilidad, susurrada temen a los estrategas militares y científicos. Revisó los datos una y otra vez, incapaz de explicar lo que había sucedido. El almirante Sil estaba muerto, así como todo su ejército. Ando sin cápsulas de escape, sin angustia, señales, solo silencio. La nave humana solitaria había desaparecido. Después de su final transmisión, reconoció que el dominio había enfrentado resistencia antes, pero nada como esto. No fue solo la derrota, fue
Y ello peor es que no tenían idea de cómo los humanos lo habían hecho Emperador Voron. Chos paró en la vasta cámara del trono de la Mundo Capital, su forma masiva irradiando inquietud a su alrededor. Sus asesores charlaban en voces silenciosas, tratando de salvar a algunos. Explicación que hizo siente que tenemos que tomar represalias de inmediato. Uno de los señores de la guerra gruñó: enviar todo lo que tenemos. Lo quemaremos, estratega. Silbado tonto de mundos a cenizas. ¿Quieres enviar otra flota cuando ni siquiera entiendo qué pasó con la primera vez que no lucharon contra nuestras fuerzas ellos, sin hacer ellos? La habitación cayó silencioso. Ese fue el verdadero horror de eso. Todas las flotas de Dominions fueron diseñadas para pelear. Guerras de desgaste podrían sufrir millones de bajas y aún aplastar a sus enemigos a través de pura números. Pero no hubo víctimas, solo nada, de lo que el emperador recurrió a su jefe oficial de inteligencia. Un delgado calculando el ser con piercing. Toradu, ¿tenemos alguna idea de lo que es ese barco? Dudó el oficial, antes hablando: no del todo, mi señor, pero nosotros interceptado algo que una pantalla volvió a la vida mostrando los últimos momentos de la batalla de una nave exploradora del dominio, que había sido demasiado lejos de la flota principal para estar. Afectó a la nave humana de una manera elegante. Construcción sin pretensiones en comparación con la enormes dreadnoughts del dominio movidos con espeluznante precisión. Entonces, mientras cortaba a través del flota, algo cambió. El metro J zoom lento durante una fracción de segundo. En segundo lugar, una extraña distorsión onduló alrededor del propio espacio de la nave. Parecía curva antinaturalmente, y luego los barcos del dominio simplemente dejó de existir. El oficial voz era firme, sea cual sea la tecnológica usaron, que no era convencional. Nosotros detectados sin picos de energía, sin armafirmas. Era como si pasaran por alto las leyes de la física completamente. Un estremecimiento recorrió el señores de la guerra reunidos y estrategas. El emperador redujo sus ojos. ¿Y dónde está el barco? Ahora un largo pausa. Se ha ido, mi señor. No traza por primera vez en Dominion historia. El miedo se coló en el corazón del emperador. Vos encuentra a los humanos que ordenó encontrar por lo que son, y por el amor de las estrellas no los provocande. No hay. Pero ya era demasiado tarde, porque mientras el dominio debatía su siguiente movimiento ya lo habían hecho. Los humanos envié otro mensaje, un solo transmisión que se repite en cada dominio canal. Solo 2 palabras quietas, viendo la propagación paranoica de los dominios como incendios forestales. Flotas enteras fueron retirados de los buques de guerra, de los sistemas exteriores fueron fortificados, y estaciones de investigación trabajó todo el día desesperadamente tratando de descifrar lo que había sucedido, pero por mucho que analizaran el datos, ninguna respuesta tenía sentido. Que los humanos tuvieran borró 50.0 barcos sin dejar rastro, y ahora estaban esperando la primera tiempo. En su reinado milenario el dominio tenía miedo sobre los más clasificados del dominio mundo de la investigación Ciros 9. El más brillantemente trabajaron para desentrañar el misterio del barco humano. Cada trozo de sensor datos de cada transmisión interceptada y cada análisis teórico fue examinado. Una cosa quedó clara: el barco no había armamento convencional usado, sin energía descarga, sin impactos de proyectiles, nada detectable. La única pista era la porción visto en el metraje. No era un arma, susurró el Dr. Calter, uno de los principales dominios científicos. Sus zarcillos se retorcieron nerviosamente mientras miraba fijamente la pantalla. Era algo más. Explicación fundamental del general. Foren ladradó de pie impacientemente detrás de él. Calter dudé antes continuando. Nuestros barcos no explotaron. N o sufrieron fallas estructurales que simplemente dejé de existir, como si fuera la realidad. Se reescribió a sí mismo para eliminarlos. Ben burlado, imposible, que desafía a todos. Lee
conocida de la física que Coulter convirtió lentamente. Sus ojos se oscurecen y luego quizás nosotros debemos aceptar que los humanos conocemos las leyes que hacernos. La palabra envió un escalofrío a través del espacio que durante siglos tuvo el dominio. Se creía el pináculo de inteligencia, los maestros de la galaxia. Pero, ¿y si los humanos no lo fueran? Solo otra especie advenediza. ¿Qué pasaría si eran otra cosa? Mientras los científicos se apresuraron a buscar respuestas, el centrado en la red de inteligencia de Dominionsen, una misión más urgente, localizar el mundo natal de los humanos que ya conocían Tierra, fue clasificado como categoría 3 civilización avanzada, pero aún no nivel galáctico. Su tecnología era en ninguna parte cerca de los estándares de dominio que tenían sin superarmas conocida. Senri, naves de flexión nada capaz de lo que... ¿Dónde tenía ese barco? Vienen de agentes rastreados. Cada oculto retransmisión descifró cada transmisión humana infiltrado en sus redes y encontró ninguna mención de un experimento buque de guerra, sin evidencia de armas desconocidas. No hay señales de que la humanidad supiera siquiera que habían sucedido. Sus redes de noticias continuaron como de costumbre. Sus militares, las fuerzas, permanecieron en posiciones estándar. Su población civil vivía en felicidad ignorante. Era como si la humanidad, él mismo, no tenía idea de lo que había ocurrido. Pero si no fueron responsables, entonces, ¿quién fue mientras el dominio lidiaba con su team? Que haya llegado otra transmisión a diferencia del primero. Este vino de una ubicación específica al borde mismo de dominio espacio. El mensaje era simple. Una nave fue suficiente. No nos hagas enviar otro. El mensaje incluía coordenadas. Fue un desafío, una prueba de dominio. Orgullo. El emperador vaciló a sus señores de la guerra. Quería venganza. Suplicaban sus estrategas por precaución. Al final hizo una decisión de que enviarían una flota, no una armada masiva. Esta vez solo 1000. Envía una advertencia, una demostración de fuerza, y si el humano se negaba a explicar sus acciones, que la flota haría de ellos. Los barcos partieron dentro de la hora de viaje a través del espacio warp. Hacia lo dado coordina a cada soldado, a cada oficial. Todos los comandantes a bordo sabían que estaban caminando hacia lo desconocido, pero ninguno de ellos sabían que nunca serían vistos de nuevo. La flota llegó a coordenadas designadas, un parche de vacío, espacio en el borde más lejano de Dominion, territorio controlado, no planetas, no lunas, sin estaciones, solo el abismo de la vacío. Era una trampa, pero para quien almirante Jarth Crane, al mando del barco de los 1000 flota, miró fijamente la exhibición táctica. No naves enemigas, sin anomalías, nada, y sin embargo la inquietud se arrastró por su columna vertebral. Un barco fue suficiente. No nos hagas enviar otro. Las palabras resonaron en su mente. Ellos había descartado como guerra psicológica justo. Ahora, mientras el silencio se extendía, antes él no estaba tan seguro. Escaneo completo. El ordenado. Si los humanos piensan que seremos asustados por el espacio vacío, que están equivocados. Sus oficiales cumplieron los sensores. Barrieron el vacío peinándolo cada longitud de onda, cada anomalía. Nadano. Hay barcos encubiertos. No hay balizas ocultas, no minas sin drones, sin gravedad disturbios. Luego las luces parpadearon. El almirante Crane se volvió agudamente. ¿Qué fue eso del oficial de comunicaciones? Comprobó su instrumentos. Fluctuación de potencia menor. Searching. Causa detectado. A Crane no le gustó que ellos, buques de guerra de los dominios, fueron construidos para el mal funcionamiento de la perfección. No solo suceda. Confirme que todos los sistemas estén estable. Las mandíbulas del oficial hicieron clic nerviosamente mientras realizaba los diagnósticos antes de que pudiera responder un segundo. La fluctuación sacudió el barco este tiempo en que se propagó afectando a múltiples embarcaciones.
Un frío pavor se instaló en Crensalgo. Estaba aquí, algo invisible, y luego comenzaron los gritos: «Señor, estamos perdiendo contacto con múltiples screen». Recurrió a lo táctico: los iconos de la pantalla parpadearon un poco, desapareciendo completamente, sin explosiones, sin llamadas de socorro, solo atrás quedaron ellos, encubriendo. Él exigió que no, señor. Ellos son el oficial de comunicaciones. Dudó su voz temblorosa. Son solo desapareciendo. Esa palabra de nuevo. Las garras de Kren, desapareciendo, se tensaron alrededor de la silla de mando. Retiro completo ahora, señor. El oficial parecía atónito. Queenie, siquiera ahora, te maldigo. La flota. Traté de encender los motores, rugieron. Warp Drive giró, pero era demasiado tarde. Cara espacial en sí mismo parecía los ojos de Shader. Kren se abrieron de par en par al verlo. A él legó, moviéndose en el vacío. No un barco, no una flota, sino una presencia, una onda en el universo. Entonces las voces no vinieron a través de los callos, no a través del sonido, sino directamente a su mente. Skeras advirtió que la flota del dominio dejó de él. Emperador esperaba noticias de Sula. Inevitable victoria de la flota. Una exhibición. La pantalla rastreó los 1000 barcos. Entonces en un abrir y cerrar de ojos, cada icono, jadeos desvanecidos, llenaron la cámara. Señores de la guerra, estrategas y científicos, todos mirado fijamente. Horror. Ninguno de ellos susurró. El emperador se levantó lentamente de su forma masiva, temblando. Dime que esto es un error. Pero no hubo error. Lo único que permaneció en la pantalla, un nuevo transmisión de un mensaje final de la vacío. 2 palabras finales. El silencio de advertencia cayó sobre el dominio. Por primera vez en su historia, se había encontrado algo más fuerte que ellos mismos, y ellos estaban completamente. El pánico impotente se extendió como un reguero de pólvora a través de los rangos superiores del dominio. El flota se había ido. Desapareció sin restos, no sobrevivientes. No hay cápsulas de escape. 1000 buques de guerra, que el orgullo del imperio tenía, sido borrado de la existencia, y ahora un mensaje colgado sobre sus cabezas, como un verdugo final de hoja. Advertencia. El enorme emperador Vorankala forma tembló mientras leía las palabras de Zulo. Señores de la guerra y los estrategas eran mortales. Silencian su arrogancia. Destrozado. ¿Qué hacemos? Uno de los ministros, finalmente coquizado por primera vez en 1000 años, sin que nadie tuviera una respuesta. Habían gobernado la galaxia a través de pura fuerza. Sus flotas eran invencibles, su imperio intocable. Y sin embargo, humanidad, o lo que sí, la fuerza que acechaba detrás de ellos, había reescrito el regla. El dominio ya no era el depredador. Ápice fue presa. 3 días después lo hizo el emperador, algo que ningún gobernante del dominio había tenido nunca hecho. Envió un mensaje de rendición, no una declaración de guerra, no una demanda de negociación. Transmisión de solo 4 palabras en el vacío. No lo hacemos. Resisten. Esperaron. Pasaron las horas, y luego días. Cada momento que pasaba, se estiraba su paranoia hasta su punto de ruptura. Habían llegado demasiado tarde. ¿Sería la próxima señal de la humanidad? ¿Se otro borrador? Entonces, finalmente una respuesta. No a través de una transmisión, no a través de comunicaciones, sino en todos los sistemas estelares del dominio. Todos en una vez, cada pantalla, cada consola, cada pantalla secuestrado. El mismo mensaje apareció como si escrito directamente en la tela de la realidad misma. Reconoció que eso era todo. No exige, no castigo, solo ese escalofrío palabra. Y con ella, el dominio supo. La humanidad había elegido la misericordia, o quizás simplemente ya no consideraban el dominio digno de su atención. El dominio nunca se recuperó, nunca enviaron otra flota más allá de sus fronteras, nunca expandió de nuevo su otrora orgulloso imperio, encogido en sí mismo, paralizado por el miedo a la galaxia exterior del dominio.
Era todavía poderoso, todavía dominante. Pero esos dentro sabían la verdad que no eran más. Conquistadores fueron sobrevivientes, y cada noche, cada dominio ciudadano, cada señor de la guerra, cada emperador que seguido, miraría fijamente al vacío oscuro, el espacio sabiendo que algo miraba a ellos, algo que había borrado 50.0 barcos, sin dejar rastro, algo que tenía dándoles una final advertencia. Y si alguna vez se atrevieron a cruzar esa línea de nuevo, no habría tiempo de misericordia pasados. Los años se convirtieron en décadas dominión. Una vez el poder más temido en la galaxia, se había estancado allí guerriflotas, que alguna vez fueron instrumentos de terror. Ahora patrullaban sus propias fronteras, como enjaulados. La expansión de bestias había cesado, conquistas había terminado. El miedo había remodelado su imperio ya. Nadie hablaba de los humanos, no en público, no en privado. Su nombre tenía conviértete en un fantasma, susurrando en silencio tonos temidos, pero nunca reconocidos. Pero el miedo por sí solo no era suficiente. Para mantener un imperio juntos, la disensión creció, entró en el dominio. Algunos creían que se rindió demasiado rápido, que su miedo los había cegado. Otros creían que había escapado de la aniquilación por pura suerte. Y luego estaban los que susurró algo lejos peor, que la humanidad nunca había sido realmente el enemigo. En lo profundo de los dominios inteligencia archiva. Un archivo cifrado había permanecido intacto durante décadas. La última transmisión del almirante Kenflota había sido clasificada en el nivel más alto, sellado bajo órdenes de él, emperador, él mismo. Pero en tiempos de debilidad, secretos tener una forma de deslizarse por las grietas. A científico joven y ambicioso, logró acceder al archivo que esperaba batalla de datos de sensores grave. Cualquier cosa que pueda explicar el desaparición. Lo que encontró en cambio fue un mensaje, no de los humanos, no de cualquier idioma conocido en la galaxia. Era algo más, algo mayor, una voz fría, alienígena, incomprensible. Hablar en un coro de la superposición se hace eco de la traducción. El software apenas tenía sentido, pero el significado era lo suficientemente claro. El límite se probó, la línea se cruzó, la consecuencia fue entregado. Y luego, una última frase, advertencia. Ellos no son sus puertas para desafío. El científico apenas tuvo tiempo para comprender lo que había leído ante. Su acceso fue revocado en cuestión de horas. Fue sacada de su casa. Ella nunca fue visto. De nuevo, los humanos nunca habían peleado. Ellos nunca habían construido una superarma, nunca desplegó algo inimaginable. La tecnología ni siquiera sabía lo que tenía. Sucedió que algo más había intervenido, algo más viejo, que el dominio más viejo que humano, algo que observaba y humanidad a sabiendas o no estaba bajo su protección. El dominio no había sido derrotados. Habían sido advertidos ya a través de la galaxia, en los rincones más oscuros del espacio, donde ningún imperio se atrevió a expandirse. Algo se agitó una vez más, porque el límite había sido probado y la próxima vez la consecuencia podría no ser la misericordia.